Continúa la polémica por los derechos de transmisión del fútbol colombiano. ¿Qué hay detrás del acuerdo entre la empresa Go Sports y el canal Win Sports para el manejo de la transmisión de los partidos? ¿Quiénes son los mayores beneficiados de estas empresas o cómo funcionan las puertas giratorias en el mundo del fútbol? En Última Hora Colombia hablamos con el director de Publimetro y comentarista deportivo Alejandro Pino para preguntarle qué está sucediendo con los derechos de transmisión del fútbol colombiano. Se ha generado una controversia porque por fin se está volviendo masivo un tema que ya varios hemos denunciado, yo no he sido el único, en los últimos años. En el 2011 se acababa el contrato entre Claro, que en ese entonces se llamaba Telmex, y la DIMAYOR para la transmisión de los partidos del fútbol profesional colombiano. Los que tengan buena memoria recordarán que eso se transmitía por Telmex, que ahí fue cuando empezamos a tener partidos los viernes por la noche, los sábados. Las transmisiones eran compartidas entre Telmex y una transmisión pública por RCN. El vicepresidente de mercadeo de Telmex era Mauricio Correa y él fue el de la idea, pero él también es el de la idea de llevarle a la competencia, es decir, a DirecTV, siendo empleado de Claro, siendo vicepresidente de mercadeo de Telmex, le lleva la idea de crear un canal que va a llamarse Win Sports, un canal para tener una señal exclusiva y así cobrar la exclusividad en las suscripciones. Se queda a la DIMAYOR, a la DIMAYOR la idea le parece buenísima, a DirecTV le parece buenísima, RCN se suma y RCN y DirecTV se fusionan en Win Sports, 50% para cada uno, y nombran presidente a Mauricio Correa. La situación no es ilegal, pero tiene un montón de problemas éticos, porque pues Correa era empleado de Claro. Eso genera un montón de malestar en Claro. Claro demanda a la DIMAYOR porque en la cláusula del contrato de Claro estaba que ellos tenían la predación para la renovación del contrato, es decir, que ellos tenían prioridad, pero pues total se lo dieron a la competencia. Pero más allá de eso, el punto es el contrato. En ese 2012 se firma un contrato entre Ramón Yesurum, presidente de la DIMAYOR, y Mauricio Correa, presidente de Win Sports, que va a determinar cómo se va a distribuir la plata del fútbol colombiano, cuánta plata le va a entrar, etcétera, etcétera. Y entre las cosas que se definen está una situación absolutamente particular y es que el fútbol profesional colombiano, que tiene 36 equipos, no va a repartir esta bolsa entre 36 participantes, sino entre 37. A lo largo, todo lo largo y ancho del contrato, que comenzó en el 2012 y que en estos momentos está renovado hasta el 2016, hay un extraño equipo 37 que no es un equipo 37, sino que fue el que hizo el negocio, la empresa que en ese entonces era de Mauricio Correa, que se llama Go Sports. Go Sports hoy en día no es de Mauricio Correa no aparece como el dueño. Los dueños de Go Sports, si uno hace una pequeña investigación, son empresas de paraísos fiscales, es decir, Mauricio Correa puede estar detrás perfectamente, no lo sabemos, porque está a nombre de empresas que aparecen registradas en paraísos fiscales, pero esa empresa, Go Sports, cuyo fundador es Mauricio Correa y que en ese momento del contrato era de Mauricio Correa, esa empresa recibe anualmente más o menos 3.000 a 3.500 millones de pesos, mientras que los equipos del fútbol profesional colombiano reciben 2.500. Extrañamente, el equipo 37 que no juega, que no es un equipo, sino que es el operador que logró ese contrato, recibe más plata que los beneficiarios del contrato. Es una situación absolutamente absurda. Lo más absurdo es que el contrato firmado en el 2012 tiene una cláusula en la cual está prohibido, según el contrato, hablar del contrato, leer el contrato, publicar el contrato. Y por eso, ningún presidente de la DIMAYOR, ningún presidente de los clubes de la DIMAYOR conocía el documento. Solamente cuando sale ya Ramón Yesurum de la DIMAYOR, 2015, que pasa a la federación, porque Luis Bedoya fue a entregarse a la justicia de los Estados Unidos por el FIFA Gate, y queda vacante el puesto de presidente de la DIMAYOR y nombran a Jorge Perdomo. Jorge Perdomo pide revisar el contrato y cuando pide revisar el contrato, el departamento jurídico le dice, no, qué pena, presidente, usted no lo puede revisar. ¿Cómo no lo va a revisar si yo soy el presidente de la DIMAYOR? No, usted no lo puede revisar porque hay una cláusula. Entonces, Perdomo contrata una interventoría para ver qué pasa con ese contrato de derechos de televisión. En esa interventoría, que es 2017, se dan cuenta que hay 37 beneficiarios. La interventoría hace unas
unos comentarios gravísimos, unos comentarios que incluyen evasión fiscal, es decir, el contrato puede llevar a la DIMAYOR a cometer evasión fiscal, es decir, a estarle pagando los impuestos de ciertos contratos publicitarios a Go Sports. La interventoría señala que durante 68 meses Go Sports no cumplió con las obligaciones del contrato, eso está en la interventoría, pero resulta que en el 2018 la Asamblea de la DIMAYOR decide primero sacar a Perdomo. ¿Por qué? Porque pues, se metió con el negocio de Yasurum y de Mauricio Correa. Y segundo, cambiaron la interventoría que contrata Go Sports y la interventoría dice, aquí todo está bien, todo es maravilloso, aquí no pasa absolutamente nada. Y además se renueva en 2018 el contrato porque aparece el canal Premium. Y el canal Premium lo atan a este contrato con Win. Entonces tenemos eso hasta el 2026. Y hasta el 2026 los 36 clubes van a recibir menos plata que la empresa del que está aspirando a ser presidente de la DIMAYOR, que, insisto, no es ilegal, pero ético no es. Precisamente, Alejandro, dentro de lo que estás diciendo es no hay ningún tipo de ilegalidad, pero esa falta de ética, ¿en qué sentido se puede encontrar? Básicamente se podría hacer una larga lista, como si uno fuera Bart Simpson enfrente de un tablero, de todos los dilemas éticos que genera esto. El primero es, siendo empleado de Claro, le lleva un negocio a DirecTV. No es ilegal, pero ético no es. Entonces, check. Segundo, Mauricio Correa, como presidente de Win, sigue siendo dueño de Go Sports. Mauricio Correa fue presidente de Win hasta el 2019. Eso implica que hasta el 2019 facturaba como presidente de la compañía, como presidente de Win, y al mismo tiempo facturaba como ese Club 37 que no existe. Check, eso ético no es. Pero aparte de eso, Mauricio Correa contrata, siendo presidente de Win Sports, a una productora para que sea la que se encargue de la producción de los partidos del fútbol profesional colombiano. Esa productora se llama Televideo y resulta que esa productora es suya. Entonces resulta que el señor presidente de Win facturaba por todas partes. Entonces, pues, ilegal no es, ético no. Es decir, ético es imposible que eso sea un comportamiento ético. Cuando sale en el 2019 de Win, Mauricio Correa llega a MediaPro. MediaPro, ¿qué es lo primero que hace? MediaPro es una productora internacional muy famosa por producir partidos de fútbol, estuvo vinculada con el FIFA Gate, tuvo un escándalo impresionante. ¿Qué es lo primero que pasa con MediaPro? MediaPro compra Televideo, es decir, él llega a una empresa que compra su propia empresa. Entonces, otro dilema ético. Pero además, MediaPro se queda con los derechos del VAR en Colombia. Es decir, la productora del VAR, el asistente de video de los jueces en el fútbol colombiano, es de Mauricio Correa, quien era el presidente de Win. Es decir, todo está armado para que él siempre salga beneficiado, para que él siempre facture. Entonces, ilegal no es. Avivato, sin duda, pero ético, es imposible decir que eso es un comportamiento ético. El estar en un cargo y el ir dejando todo el tablero marcado para tener asegurado un cargo futuro con mayores beneficios. Háblanos de cómo ha funcionado en el fútbol colombiano esas puertas giratorias. El mejor ejemplo es que en estos días está el debate y la discusión al interior de la Asamblea de la DIMAYOR de si nombran a Mauricio Correa presidente de la DIMAYOR. Mauricio Correa, el socio del presidente de la federación, porque son socios, es decir, ellos dos firmaron ese contrato en el 2012, ese contrato que una entidad calificó como leonino, una entidad que después ellos mismos desecharon y que despidieron a la persona que la había contratado. Todo pareciera indicar, es que, a ver, Mauricio Correa antes de estar en Telmex era también el dueño del negocio de las vallas del fútbol colombiano. Cuando uno ve partidos, siempre hay vallas rodeando el campo. Esas vallas son un negocio, él era el dueño de ese negocio. Entonces, él era el dueño del negocio de las vallas y él decidía qué partidos iban a ir por televisión para ver su negocio de las vallas. Entonces, todo siempre, básicamente desde el 2006, todo está armado para esto. Y también hay que contarle a la gente que no sabe quién es Mauricio Correa, porque lo bonito de esto es que nadie sabe quién es Mauricio Correa, porque es el poder a la sombra. Mauricio Correa es el hijo de Jorge Correa Pastrana, quien fue presidente de la DIMAYOR durante los 90s, durante mucho tiempo fue el presidente de la DIMAYOR. El sucesor de Jorge Correa fue Luis Bedoya, quien ya sabemos está vinculado con el escándalo del FIFA Gate, pero Jorge Correa
tenía tal nivel de poder que manejaba al fútbol colombiano en la época oscura, en la época en que había narcotraficantes detrás de los equipos de fútbol. Y Mauricio Correa crece ahí, es decir, él es un delfín que hereda un poder y empieza a utilizarlo para amasar una gigante fortuna. Mauricio Correa es multimillonario. ¿Y cómo no vas a ser multimillonario si cobras más que un equipo de fútbol al año? Sí, es una vaina que no tiene sentido. Aparte de tu sueldo, muy merecido, se lo tiene que ganar, perfecto, es empleado, gánese su sueldo, pero todos estos contratos. Y cuando los dirigentes de fútbol tratan de reclamar de por qué todo está armado para favorecer a Mauricio Correa, el organigrama del fútbol reacciona para callarlos. En su momento, Millonarios se quejó, a Millonarios le dijeron, hey, ustedes se callan, los perfumados, porque a los dirigentes de Millonarios los tratan como los perfumados, se callan. José Fernando Salazar, que no es precisamente un perfumado, es el dueño de Águilas Doradas, protestó en su momento, y también, hey, tú te callas, porque es que Mauricio Correa es el dueño de la chequera, y al ser el dueño de la chequera, todos los equipos pequeños que viven de esos derechos de televisión mandan callar a los demás, porque es una democracia en la que hay 36 votos y extrañamente cada voto vale lo mismo. Y extrañamente hay en estos momentos 25 equipos categoría A, es decir, no de primera división, sino categoría A para derechos de televisión, que reciben la misma plata. Y es absolutamente absurdo. Es decir, es ridículo que un equipo como Nacional o como Millonarios o como América, que son los equipos que más televisores prenden en el país, reciban la misma cantidad de plata que Equidad, que Cortuluá, que Envigado, que no los quiero menospreciar para nada, pero que no tienen esa cantidad de hinchas y que por supuesto no van a prender televisores, pero reciben la misma plata. Y los equipos chicos no quieren que eso cambie nunca. Y tienen la plata de Mauricio hasta el 2026, ese contrato en el que se les está entregando una plata permanentemente que garantiza que eso pase y que podría garantizar que sea presidente de la DIMAYOR. Y ahí va otra pregunta ética. ¿Es ético que el presidente de la DIMAYOR en estos momentos sea beneficiario de un contrato con la DIMAYOR que le da más plata a él que al resto de equipos? No tiene sentido. ¿Hay posibilidad de ser presidente de la DIMAYOR y además tener todos los contratos que te benefician para la retransmisión de esos partidos? Acá el fútbol colombiano se especializó en jugar, en ser un borderline, en jugar totalmente sobre la línea de lo legal. Y legal no es ético. Ay, por Dios, eso nunca va a ser ético. Y aquí la pregunta es, ¿cómo es posible que los 36 directivos del fútbol colombiano se dejen meter el dedo en la boca y en vez de que eso, equipo 37, no estoy diciendo que no tenga una comisión, tiene todo el derecho a que si hizo un negocio tenga una comisión, pero no tiene sentido que la comisión sea más alta que la plata que recibe Nacional. Eso no tiene sentido. ¿Cómo funcionan y cómo se obtienen los derechos de transmisión del fútbol colombiano y cómo debería El ser? negocio de la televisión en Colombia es un negocio democrático. Entonces, hay 37 beneficiarios, aunque hay 36 clubes. De esos 36 clubes reciben más o menos 2.500 millones de pesos anuales los que son considerados categoría A. ¿Quiénes son los de categoría A? Los históricos o los que han estado al menos 3 años en primera división. Por ejemplo, Millonarios, Nacional, Santa Fe, Cali, Junior, América, Medellín, Once Caldas, reciben la misma plata que Jaguares, que completa 3 años en primera división, o que Unión Magdalena, sí, que también es un histórico, o que Cortuluá, a pesar de que Cortuluá vaya y venga de la A o la B, o incluso que el Quindío, que lleva más o menos 10 años en la B, y el Quindío recibe la misma plata estando en la B que los otros. Hay otros equipos que son los que no han logrado estar 3 años en primera división que reciben más o menos 900 millones de pesos anuales. Esa plata no le alcanza a un equipo como Millonarios, como Nacional, como América para contratar su nómina, como Junior. Por supuesto que no le alcanza. ¿Sí? Cuando usted como hincha se pregunte por qué mi equipo no hace buenas contrataciones, es porque no le entra la plata suficiente. Pero es democrático. Si uno va a comparar, y además acá lo fácil sería comparar con Inglaterra, el ejemplo inglés es maravilloso. En el ejemplo inglés hay una base igual para todos y la plata de ahí en adelante se reparte por rating, por popularidad, por historia y por campaña. Entonces, generalmente los que más reciben sí son los históricos, pero no necesariamente. Cuando en Leicester, que no es un grande, que no es popular,
que no es histórico, fue campeón, ese año recibió mucha más plata por derechos de televisión que el Manchester United o que Liverpool o que Arsenal, que son los 3 equipos más populares de Inglaterra. Ese sería el modelo ideal, pero acerquémoslo a los modelos como los nuestros, es decir, vámonos al fútbol chileno. En el fútbol chileno, el equipo que más plata recibe por derechos de televisión es el más popular, que es Colo-Colo, porque Colo-Colo es el que más televisores prende. Entonces, Colo-Colo recibe más que el resto. La U de Chile y la U Católica están por ahí, y de ahí para abajo, en una escala, dependiendo su popularidad. Eso no implica que el menos popular no reciba. Eso implica que, por supuesto, a partir de ahí, es decir, esa es la base, y de ahí en adelante se les da. Ese sistema me parece que es un poco más injusto. Es mejor premiar la campaña, como hace el modelo inglés. Premiar que puede que seas un equipo chico que recibe la base, pero si tienes una gran campaña, imagínense, por ejemplo, el Tolima, que ha hecho unas campañas maravillosas en los últimos años, siendo finalista múltiples veces, habría recibido mucha más plata que Nacional, o que Millonarios, ¿sí? O que Santa Fe, o que el Junior, o que Cali. Si el Tolima habría recibido más plata, aunque uno sabe que el Tolima no prenda la misma cantidad de televisores, si se aplicara el modelo inglés. Pero el otro modelo es el modelo que impera en el mundo. Los equipos populares son los que prenden los televisores. Entonces, en España, Real Madrid y Barcelona reciben más plata que el resto. Después hay un bloque en el que están Atlético, está ahí separadito, pero después hay un bloque en el que está el Valencia, está el Sevilla, está el Betis, equipos que prenden televisores, y ya de ahí para abajo están los que no prenden tanto. Lo mismo pasa en Italia, lo mismo pasa en Alemania, en donde el Bayern es el número 1, el Borussia está de segundo, y ahí para abajo ya empieza el Schalke, etcétera, 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 a prender televisores. Pero la idea, el ideal, sería tener una base justa para todos, y de ahí en adelante historia, rendimiento y rating, porque es que son derechos de televisión. Es decir, es como pagar publicidad en un canal de televisión que nadie ve. ¿Quién hace eso? Nadie. El fútbol colombiano. ¿Cómo afecta a los clubes precisamente que se estén dando esos beneficios de esa forma? En estos momentos la principal afectación es que la liga colombiana es la liga pobre del barrio. Insisto, estaba poniendo los ejemplos cercanos, pero Colo-Colo, a ver, digamos que pongámoslo en un contexto internacional. Colo-Colo tiene una Copa Libertadores, Atlético Nacional tiene 2. Colo-Colo recibe 6 millones de dólares al año por derechos de televisión. Atlético Nacional recibe 2.500 millones de pesos. ¿Sí? Alianza Lima nunca jamás ha ganado una Copa Libertadores. Alianza Lima es el equipo más grande y más popular del Perú, pero nunca ha ganado una Copa Libertadores. Alianza Lima recibe 4,5 millones de dólares por derechos de televisión. Atlético Nacional recibe 2.500 millones de pesos. Es decir, acá toca tener dueño rico, caso Nacional o caso Junior, porque si vas a vivir de los derechos de televisión, como pasa en todas partes del mundo, no vas a poder vivir de los derechos de televisión, y por eso nos va como nos va en el continente. Cuando nuestros equipos salen a enfrentar, porque, a ver, la Libertadores es territorio brasileño, ya lo sabemos, porque ellos son equipos ricos. La liga brasileña paga millonadas por los derechos de televisión, pero millonadas. La cantidad de plata que reciben los equipos brasileños por derechos de televisión es altísima. Nosotros recibimos muy poquito. Los ecuatorianos reciben más, los peruanos reciben más, los chilenos reciben más, obviamente los argentinos reciben muchísimo más. Nosotros estamos recibiendo plata por derechos de televisión como Paraguay, y más que Bolivia y Venezuela. Entonces, pues, ¿cómo nos va a ir en el continente? ¿Cómo te ha ido, Alejandro, haciendo precisamente y remarcando todos estos casos? En general me ha ido bien, porque pues yo llevo muchos años haciendo estas denuncias, y pues me alegra que un medio de amplia espectro, es decir, que le llegue a tanta gente como la W, por fin esté haciendo este tipo de denuncias, sobre todo porque es un medio que se especializa en denuncia. Pero es que en general la industria del fútbol coarta la libertad de expresión de los periodistas. Los periodistas en general, los periodistas que están en el fútbol, no hacen este tipo de denuncias por costumbre, porque lamentablemente nuestro periodismo deportivo tuvo toda esta influencia del narcotráfico, en la cual parecía que los equipos no tuvieran dueño. Es decir, se hablaba de lo que pasaba en la cancha, pero no se decía que Millonarios era de Gacha o que América era los Rodríguez de la Escuela, porque a lo mejor te pegaban un tiro. Entonces hablaba solamente de la cancha. Entonces, por un lado, por el miedo, y por el otro lado, porque los dirigentes actuales del fútbol colombiano convivieron con esos mafiosos y quedaron con las mismas prácticas, tal vez no de mandarte matar, pero sí de mandarte despedir. Entonces, pues yo me he tenido que enfrentar con vetos, censuras, despidos y demás por meterme en este tipo de denuncias, gajes del oficio.
Pero te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Última Hora Colombia para entender qué es lo que está ocurriendo con esas contrataciones, con esa transmisión del fútbol colombiano y cómo afectan precisamente todos esos acuerdos que van bajo manga. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mireia, que estés muy bien. Bueno, nos despedimos también de la audiencia de Última Hora Colombia.